Hoy, en el Día Nacional del Teatro, llegamos hasta el Teatro Siddhartha para asistir a la obra El Inicio, de la compañía de teatro Subversión. ¿Quieres conocer más detalles de esta experiencia teatral? Vamos a ver. Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos. Tus dramáticos favoritos ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Tenemos aquí al director, Esteban Carvajal. Hola. Y tenemos acá a Diego Supercasol. Queremos preguntarles sobre esta obra. Primero, sabemos que es sobre un contexto muy relativo y muy presente, relativo a las redes sociales, la representatividad que uno tiene en redes sociales. Todo partió desde una misma premisa que se fue ampliando y desarrollando todos estos productos en el paso del tiempo. Y que al mismo tiempo también tienen que ver, va todo unido. El corto no es separado de la obra ni la obra del corto. Perfecto, o sea, es todo parte de un proyecto que finalmente entrega como un resultado final. En la obra, cuéntanos un poco, actores, ¿cuántos son en escena? Somos 5 actores y actrices, sí, 5 y medio en realidad, Ya. porque hay una compañera que está embarazada. Sí, sí, no estaba de hecho contando. Sí. Y Esteban, cuéntame, sobre la dirección. ¿Por qué, bueno, en verdad en general, por qué tomar este tema de las redes sociales? ¿Por qué ir un poco a la crítica? Lo que pasa es que la virtualidad se generaba antiguamente como en la ficción, en esto de construir arte, el hecho de construir una obra de teatro, hacer un corto, hacer una composición escénica de danza. Todo eso es una realidad virtual que se presenta en un escenario. Cuando la gente empieza a darse cuenta que esa realidad virtual empieza a tomar sentido, cuando aparece el internet en nuestra vida a principios de los 2000. Entonces, de ahí empezamos a investigar y empezamos a ver que no era tan distinto tener una escena teatral que lo que la gente hace a diario cuando se levanta y ve su celular y se saca una foto, postea algo, hace un comentario en Twitter. Como que se va construyendo una virtualidad que nosotros hemos estado construyendo desde antes. Entonces se me mezclaron las cosas, los materiales. Perfecto. Y ahí digo como, ¿dónde se empieza a hacer la distancia? ¿Qué es real y qué no? ¿Qué es lo que yo planteo? ¿Dónde está el inicio de la virtualidad? ¿Podríamos decir que es un poco una crítica que interpela un poco la realidad? Por supuesto, en la que estamos? absoluta crítica. No, ¿qué están haciendo? No. ¡Ey! Amor, ¿no te das cuenta que ya estuvimos en esta situación muchas veces? ¿Antes? Es como que fueran muchas capas, así, desde adentro hacia afuera, hasta llegar al actor, que al mismo tiempo es un personaje, que al mismo tiempo es un personaje y un personaje, y para adentro lo mismo, hasta llegar al cubo que significa la obra. ¿Cachai? Que es como lo medular. Y tú, sabemos que, no sé si lo puedo decir, pero son 4 personajes en escena que están atrapados por una app. Exacto. ¿Ya? Spoiler Exacto. alert. Spoiler alert. Que despertamos atrapados en un cubo que significa la aplicación. Y cuéntanos, qué características tiene tu personaje? Él es... Lo que puedas contar. Sí, claro, él es él, el hombre. Él viene de una familia muy influyente, es influencer también, por eso como el juego con las redes sociales, ¿cachai? Tiene mucho poder él, su familia, entonces no está puesto ahí aleatoriamente. Perfecto. ¿Cachai? Está puesto ahí por el poder que puede entregar adentro de la aplicación. ¿Cachai? Me estoy haciendo cargo completamente y ¿sabes qué? Hola, sí, me gustaría llegar al final, por favor. No me Que eso sería demasiado simplista, compañera. ¿Y qué tiene que sea simplista si nadie está esperando nada de nosotros? Estamos aquí con Bastián y Paula, parte del elenco de la obra El Inicio. Queremos que nos cuenten un poco acerca de sus personajes y que nos cuenten un poco sobre la obra también en general y cómo la viven y la ven ustedes. Bueno, la obra ha sido un proceso largo, donde en un comienzo nos dedicamos mucho a la investigación de la temática que queríamos hablar. Es una obra que se construyó, digamos, en el proceso. Sabíamos que queríamos hablar de una temática, entonces tomamos esa temática y empezamos a investigar y en base a eso
Esteban, que además de ser el director y el dramaturgo, creó un texto que fuimos desarrollando todos en el camino. Y bueno, los personajes se fueron construyendo desde la teoría, desde el argumento también. Entonces, cuando nos enfrentamos al escenario, después de mucho tiempo, no fue tan difícil, ¿cachai? Porque teníamos toda una previa, un proceso de investigación y claridad con respecto a dónde apuntaba cada personaje. Obviamente el escenario te da la información más concreta, ¿cachai? Uno en la imaginación dice, ya, esto va para allá, pero el escenario es el que decide y en ese lugar nos hemos enfrentado igual a darnos cuenta de que habían cosas que creíamos que funcionaban, pero el escenario las votó como otras surgieron ahí, como la magia. Entonces esto fue un proceso como colaborativo en el que participaron todos en general. Y Bastián, de tu parte, ¿cuánto tiempo llevan de hecho? Porque Paula me contaba, ¿cierto? Paula me contaba que era bien largo el proceso que llevaban. ¿Cuánto llevas tú trabajando en esto? Un poco más de un año, En pandemia empezamos, en la primera cuarentena, y de ahí empezamos ya a trabajar de lleno hasta que empezamos con el proceso más presencial, en donde nos juntábamos a investigar, a estudiar, a debatir, y después ya fue en la sala de ensayo, y ahora estamos en el teatro. Pasamos por lectura y en ese proceso, antes de la escena teatral en sí, tuvimos el grabar el corto, que fue como lo primero, la primera materialización de toda esta investigación que tuvimos, y funcionó bien, ganamos un festival de hecho, que fue como lo que nos impulsó a llevarlo al teatro. Sí, o sea, a concretarlo ya, ¿cachai? Perfecto. Porque como llevábamos harto tiempo, no sabíamos, era súper incierto lo que iba a suceder con la sala. Entonces, el ganar ese festival fue una súper motivación para decir, ya, loco, esto es lo que tenemos que hacer. Esto está bien hecho. Sí, además que Fue muy orgánico también el proceso. es una temática que tiene un impacto social, ¿cachai? Porque independiente a la técnica o a los elementos que ocupemos en escena, que pueden ser o no muy como para el teatro, pero es algo que tú le mostrás a los cabros chicos en la media, en un colegio, o incluso más chicos, séptimo, octavo, y lo van a entender y les va a tocar, porque ellos se relacionan directamente con lo que nosotros estamos planteando, ¿cachai? Y además la pandemia puso ahí en la palestra el poder de la virtualidad, porque antes lo sabíamos, ¿cachai? Nos relacionábamos a través de ella, pero la pandemia generó que todo solo se pudiera hacer de esa manera. Claro. Trabajo, estudio. Entonces ahí agarró mucha más fuerza todo esto, que en el fondo fue una visión que tuvimos, porque después pasó pandemia, después la idea era previa, ya hablar de esto. Generada desde antes. Sí. Y Bastián, tu personaje es uno de los que está atrapado. ¿Qué me puedes contar de tu personaje? Sin hacer spoiler, es difícil, pero este personaje es como quien, entre comillas, habita este espacio y lo construye desde su mentalidad y se relaciona con estos seres desde un poco el tema del muñequeo, de los títeres. Entonces ahí vemos cómo este personaje influye también en las vidas de ellos y en los recuerdos de ellos. Entonces vamos escudriñando en sus propios miedos y en sus propios deseos y fantasías de cada personaje. Todos contarán con tener más de una vida, pero cuidado, que no saben con cuántas cosas cada uno de ustedes. Se entregarán bonos de supervivencia para ser ocupados en la prueba final. ¿Qué van a ver la gente? ¿Qué va a ver antes de que los inviten? Se van a reír, van a llorar. Va a ser una experiencia, más que una obra de teatro, es una experiencia donde se va a involucrar con nosotros desde otra parte, también desde la tecnología y también desde lo actoral, el trabajo actoral. Claro. Y es una experiencia en que también se van a ver interpelados el público, ellos mismos. Claro. Más que un espectador, digamos. Claro. Más Claro, que un espectador, va a ser un paciente. Es casi un diálogo. Ahí te la dejo. Ya, sabemos que puede ser un poco intimidante esta situación, pero este es el escenario. Lo que ellos tendrán que pasar será por la supervivencia total. Y para finalizar, estamos aquí con el elenco casi completo y quieren invitarlos a vivir esta experiencia. ¿Dónde? ¿Las coordenadas? ¿Cuándo? Somos Colectivo Teatro Subversión y estrenamos nuestra obra El Inicio en
aquí en el Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrigue 131 en el barrio Bellavista. Del jueves 12 al sábado 14 a las 19:30 horas. Sí, todas las entradas las pueden encontrar en ticketplus.cl. Y cualquier tipo de consulta lo pueden hacer a nuestras redes sociales. El correo es teatro.su.version@gmail.com o tal como suena, Teatro Su Versión en Instagram. Entonces les agradecemos esta invitación y nos vemos mañana en el... Los Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.